En mi vida pasada, pasé 10.000 años forjando 9 espadas celestiales para mis 9 discípulas. Tras ascender a la inmortalidad, me tendieron una emboscada durante mi tribulación celestial y me sellaron en el abismo. Antes de que pudiera protestar, me despojaron de mis huesos inmortales, robaron mis armas divinas y cortaron mi destino celestial. Landon, esto es lo que le debes a nuestro hermano menor. ¿Cómo te atreves a afirmar que carece de la bendición celestial, Landon? No debiste codiciar mi forma espectral. Tú te trajiste este destino. Todo lo que hemos logrado es por nuestras propias manos, no tuviste nada que ver. Los 9 que robaron mi destino celestial activaron un sello prohibido sobre mí, condenándonos a todos a perecer juntos. Cuando abriera los ojos de nuevo volvería al día en que mi secta me envió a reclutar discípulos. Esta vez prefiero acoger a unos cuantos perros y gatos callejeros que lidiar con ellos. Landon, tu maestro ascenderá dentro de un año. Español, esta vez liderarás el reclutamiento de discípulos de la secta Tianyuan. Mirando a mi maestro de túnica carmesí sobre mí, me atraganté. Sí, maestro, la mujer de rojo no dijo más, moviendo su manga para teletransportarme. La secta Tianyuan recluta nuevos discípulos cada 3 años para reponer sus filas. En mi vida pasada, tomé 9 doncellas divinas como mis discípulas. Para la primera parada, elegí la capital imperial. Una vez más, el inmortal ha llegado. Alguien gritó abruptamente, atrayendo todas las miradas hacia el barco dragón celestial en el cielo. Con un solo paso, ascendí a la plataforma central e inmediatamente vi a Evelina al frente de la multitud. Ella era la 9ª princesa del Fénix divino. Su comportamiento helado la hacía inaccesible. Es tan hermosa como siempre, no tiene su orgullo. Entonces hoy aplastaré esto al polvo. Prueba de raíz espiritual, hablé sin expresión, sin mirarla. Solo un puñado de candidatos cumplieron con mis estándares durante la prueba. Evelina, con una confianza inquebrantable, colocó su mano sobre el orbe brillante sobre el pedestal de piedra. La esfera luminosa repentinamente estalló con 2 rayos blancos cegadores. En realidad es la legendaria raíz espiritual celestial. Cuando las exclamaciones se desvanecieron, la luz blanca cesó abruptamente. La gente de la dinastía del Fénix divino me miró nerviosamente, mientras Evelina permanecía completamente imperturbable, eliminada. Cuando las palabras cayeron, la vista del rostro contorsionado de Evelina me llenó de una satisfacción indescriptible. La facción real todavía intentaba suplicar misericordia. Después de todo, la monarquía siempre recibía 10 lugares asignados. Señalé hacia la dirección de Evelina. Solo agrega esto y será perfecto. La familia real dio un suspiro de alivio cuando Evelina reanudó su comportamiento altivo. Sabía que su constitución de Fénix divino era formidable y que no me rendiría fácilmente. Lo que no sabía era que el físico del Fénix divino era verdaderamente incomparable en este mundo. Tanto el despertar como el cultivo posterior exigen tremendos recursos. Un solo despertar solo requiere que un experto de nivel maestro realice la purificación espiritual. Además, su cultivo personal consume recursos equivalentes a 10 practicantes ordinarios. Con la adición de otras 8 doncellas divinas, la mitad de los recursos de la secta Tianyuan se dedican a sustentar a estos 9 individuos. A cambio, los 9 traicionaron a la secta Tianyuan por él bien de un mendigo. Cuando pasé junto a ella, Evelina parecía inestable sobre sus pies. Cuando elegí un perro sobre ella, perdió por completo la compostura. Me señaló y gritó, Landon, ¿prefieres elegir un perro que a mí? Enmascaré mi odio mientras observaba al perro negro. Cuando yo, Landon, actúo, nunca necesito que otros me digan qué hacer. Evelina estaba a punto de decir más, pero Gustav la detuvo. Evelina, ¿cuántas veces debo decirte que dejes de ser tan voluntariosa? Si vuelves a molestar al anciano inmortal, ni siquiera yo podré protegerte. Después de todo, Gustav era un antiguo anciano de la secta Tianyuan. Debo mostrarle algo de respeto. De lo contrario, si se hubiera atrevido a provocar al anciano inmortal, nadie me habría cuestionado ejecutarla en el acto. Sintiéndose agraviada, agarró la manga de Gustav con ojos llorosos y suplicó, no te preocupes, padre, incluso si Landon se niega a tomarme como su discípula, estoy segura de que innumerables sectas inmortales me recibirían con gusto. Al escuchar esto, sonreí de oreja a oreja. Gran negro, de ahora en adelante serás mi primer discípulo bajo Landon. Le otorgué al perro negro todos los dones de iniciación que una vez le di a Evelina en mi vida pasada. Dejando a los espectadores babeando de envidia, Evelina vio el tesoro aterrizar en un perro, luciendo como si hubiera perdido lo más preciado del mundo. Pero no la consentiré más. Le di unas palmaditas en la cabeza al gran perro negro. Vámonos. Negrito, negrito, toda tu maldita familia llama a todo negrito. En el momento en que me fui, 3 mujeres descendieron del cielo. Hermana mayor, el trío habló al unísono, llenando de alegría a Evelina.
les conté mis peculiares experiencias. Al final, llegaron a una conclusión: yo había renacido como ellos. Mientras tanto, los tres de los que hablaban ya habían llegado a la montaña del tigre agazapado. Al pie de la montaña del tigre agazapado, varias figuras vestidas de negro acosaban a una joven. Las ropas andrajosas de la niña apenas cubrían su cuerpo, solo sus ojos tenían una chispa de vida. Cuando vio mi llegada, corriendo hacia mí con pasos apresurados, cayó de rodillas, suplicando: Maestro inmortal, sálvame. Pero permanecí impasible, dirigiéndome a la multitud: si quieren pelear, llévenlo a otro lado, no contaminen mi vista. El hombre vestido de negro no se atrevió a desobedecerme, sus ojos fijos con cautela en la niña en la distancia. Pasé por donde había estado la niña y me acerqué al monumento de piedra inscrito con la montaña del tigre dragón, en caracteres en negrita. Debajo del monumento, una solitaria brizna de hierba se mecía con la brisa. Poco sabía yo. Esta misma niña un día se convirtió en una espadachín reconocida por dejar rastros de sangre a su paso. Una sola hoja puede matar, una brizna de hierba puede cortar todo. Saqué una piedra espiritual, pero el brote permaneció inmóvil. Cuando le ofrecí un frasco de elixir espiritual, se movió levemente. Con un cubo entero de elixir, se tambaleó inestablemente. Las hojas temblaron. Lo puse en el cubo y suspiré. Déjame darte un nombre. De ahora en adelante te llamarás pequeña hierba. La pequeña hierba se quedó congelada, pensando para sí misma: ¿es esta persona realmente tan casual al nombrar las cosas? El gran perro negro en el suelo asintió con la cabeza en solemne acuerdo. Tienes toda la razón, así es como es, así es exactamente como terminé siendo llamada Gran Perro Negro. La chica vestida con harapos, notando mi buen humor, se acercó con cautela y se arrodilló ante mí. Le rogué al maestro inmortal que me tomara como su discípulo. Mirabelle, juré servir a tu lado. Miré a esta chica etérea, mi segunda discípula. Mirabelle en nuestra vida pasada, Españolella era la más obediente, pero cuando se trataba de crueldad, rivalizaba incluso con mi primera discípula, Evelina. Todavía no puedo olvidar lo que me dijo antes de morir: Landon, no debiste haber codiciado mi físico nacido de las sombras, tú trajiste este destino sobre ti, esas fueron tus palabras, solo no te arrepientas de ellas. Agité mi mano con desdén: nunca debimos ser maestro y discípulo. Con tu constitución nacida de las sombras, sin duda lograrás grandes cosas. Cuando terminé de hablar, vi la decepción en los ojos de Mirabelle. Ella es más astuta que nadie, todavía es ingenua, convirtiéndose en su presa principal a los ojos de los demás. La única solución viable es convertirse en mi discípulo y obtener mi protección. Una vez que entre en su poder, ningún enemigo la intimidará. Después de que me fui, las figuras vestidas de negro se acercaron con sonrisas siniestras. Mirabelle, así que has sido un recipiente espiritual N todo el tiempo guardándonos secretos. Un recipiente espiritual N es el compañero perfecto de cultivo dual. ¿Qué tal esto? Pasa solo un mes, no un año cultivando con cada uno de nosotros, y te dejaremos ir. Mirabelle finalmente lo entendió. Expuse su constitución especial para vengarme. Estás cortejando a la muerte. ¿Acaso sabes quién soy? La futura emperatriz del inframundo. Las figuras vestidas de negro estallaron en risas burlonas. Si realmente eres la emperatriz, entonces yo, Huan-san, me convertiré en leyenda. Si se corre la voz de que me acosté con la futura emperatriz, mi nombre sacudirá a todo el mundo de la cultivación. Basta de charla, agárrala primero. En el momento crítico, varios rayos de luz atravesaron el aire. Con un rápido giro de cabeza, los hombres se quedaron completamente quietos. Mirabelle los vio y corrió alegremente: hermana mayor, sexta hermana menor, gracias por salvarme. De Mirabelle, supe que había tomado una brizna de hierba como mi discípulo. Estaban indignados, pensando que me había hundido voluntariamente en la depravación. Después de todo, en esta vida todos poseían técnicas de cultivación. Naturalmente podrían reclamar su antigua gloria. Una escena extraña se desarrolló en la calle: un hombre, un perro y una brizna de hierba. Un gran perro negro balanceaba un gran cubo sobre su cabeza, con un pequeño brote creciendo dentro. La extraña vista atrajo multitudes, incluso deteniendo el palanquín de una procesión nupcial. Fue entonces cuando vi a Daphne, mi tercera discípula de una vida pasada. La Daphne actual irradiaba triunfo, brillando con alegría celestial. Poco sabía ella, este no era un camino a la inmortalidad, sino un camino a la ruina. Sin embargo, no tenía intención de ayudarla, quería ver la desesperación en sus ojos. Nuestras miradas se encontraron, pero la miré directamente como si fuera invisible. Daphne estaba tan furiosa que saltó directamente del sedán nupcial rojo. En su vida pasada,
tenía un talento innato pobre, por lo que entrenó día y noche solo para mantenerse al día con sus hermanas mayores y menores. Sin embargo, su antiguo maestro no solo le negó el aliento, pero afirmó que sus esfuerzos fueron inútiles debido a su falta de aptitud natural. Se convirtió en el hazmerreír de toda la secta. Así que cuando conspiraron para emboscarme, fue la primera en expresar su aprobación y atacar. Lástima que no pudieran acabar conmigo, pero una vez que obtenga ese tesoro, purificará sus raíces espirituales y la hará más fuerte que nunca. Landon, ¿cuánto tiempo sin verte aquí para tomarme como tu discípulo? Como si la notara por primera vez, negué con la cabeza y dije, te equivocaste de persona. Ni siquiera te conozco. ¿Cómo podría tomarte como mi discípulo? Daphne se congeló señalándome y murmurando, eso es imposible. ¿Cómo pudiste cambiar así? Solías llamarme Daphne. Era yo estando completamente ciega. Antes de que pudiera explicarlo, alguien la jaló de vuelta a la silla de manos. Daphne, si te atreves a ofender al anciano inmortal de la puerta celestial otra vez, cancelaré la alianza matrimonial. Después de hablar, los representantes de la familia Daphne se inclinaron en señal de disculpa. Para mí, negué con la cabeza y les di una última advertencia. La familia Daphne llevó el sedán nupcial hacia adelante hasta que llegaron a un abismo. ¿Un abismo? ¿Están tratando de sacrificarme al dios del abismo? Daphne rugió con furia, pero sus manos y pies estaban atados, y alguien incluso la amordazó con trapos para silenciarla. Sus ojos estaban inyectados en sangre, finalmente llenos de arrepentimiento. La familia Daphne no la estaba enviando a la secta de la nube de fuego para matrimonio, sino como sacrificio al dios abisal. Su cuerpo estaba cubierto de arreglos rituales, retorcido más allá del reconocimiento. Ella desvió su mirada hacia mi ojo suplicando ayuda. En este momento, le envié un mensaje mental. Este es el camino que elegiste tú misma, no culpes a los demás, mi propia elección, murmuró para sí misma, la verdad innegable en mi vida pasada, después de tomarla como mi discípula. Ayudé a la familia Daphne a completar su manual de cultivo de grado celestial con él. Manual completo. Naturalmente ya no había necesidad de sacrificar al dios del abismo, como por ese supuesto tesoro para limpiar las raíces espirituales. Todo era solo una artimaña, quiso explicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Alguien notó que su rostro se ponía carmesí y amablemente le quitó el trapo de la boca. Aprovechando la oportunidad, me suplicó, maestro, sálvame. Estaba equivocada, estabas equivocado, ahora es demasiado tarde. Cuando guiaste a tus compañeros discípulos para emboscarme, no podías apartar la vista de los tesoros que llevaba. La familia Daphne volvió su mirada hacia mí, y dije sin expresión, no te equivocas, tienes miedo de morir, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? En absoluta desesperación. Daphne me lanzó maldiciones, mis puños se apretaron con fuerza, pero no pude obligarme a golpear a un hombre moribundo, pero no necesité decir una palabra. La familia Daphne se encargó de ello por mí. Daphne fue arrojada al abismo, aullidos resonando detrás de ella. En unos momentos, Evelina y los demás descendieron de su largo espadas. Me volví hacia el borde del abismo y grité hacia abajo, la señal celestial ha aparecido, sal, Daphne, alguien llamó, era Evelina. Ignoré a Daphne, concentrándome en cambio en el tronco de madera debajo de ella. Con un gesto de señas, el tronco voló a mis manos. La voz amenazante del tronco resonó en mi conciencia, será mejor que no me mientas, niña, o te arrepentirás. Esa voz suave y apacible no conllevaba ninguna amenaza. No quería tener nada que ver con Evelina y su tripulación, dirigiéndome directamente a la siguiente ubicación para reclutar discípulos. Cuando el grupo de Evelina me vio ignorándolos por completo, quién sabe qué plan comenzó a gestarse en sus mentes. Mientras Daphne observaba mi figura en retirada, pareció ver al maestro que una vez la protegió con su propio cuerpo, pero ahora parece que ha perdido la pista de la persona. Poco después, varias personas se reunieron, susurrando sobre algo desconocido. No había ido muy lejos cuando escuché débilmente palabras sobre el mandato del cielo. Para evitar alertar a nadie, me escabullí silenciosamente con un árbol, una planta y un perro a cuestas. Un mes después, regresé a la secta con mis discípulos recién reclutados. Fui a presentar mis respetos al maestro de inmediato, solo para encontrarme inesperadamente con 9 individuos, esos mismos 9 que desearía poder matar con mis propias manos. Maestro, ¿por qué están aquí? La frialdad en mi tono alertó de inmediato a la maestra Blanche, y el grupo de Evelina sintió que algo andaba mal. Mi maestro se congeló momentáneamente al ver las plantas y animales a mi alrededor, luego explicó rápidamente: has alcanzado la etapa del alma naciente, pero no tienes un solo discípulo bajo tu tutela. Hoy decidiré por ti.
los 9 se convertirán en tus discípulos, entrénalos bien. ¿Aún quieren convertirse en mis discípulos? ¿Los cielos los guiarán aquí también? No lo entiendo, ya los he rechazado de plano, podrían haber ido a la secta de las nubes llameantes. Landon, mi maestro, apareció a mi lado en un instante, presionando un dedo en mi frente antes de retirarlo después de confirmar que no pasaba nada. No quiero tener nada que ver con estos 9 individuos. Lanzándoles un comentario gélido, pueden unirse a cualquier pico, pero mi pico de los 9 inmortales nunca los aceptará. Mi maestra se paró detrás de mí y sacudió su manga. Enviando al grupo lejos, desplegó su manga como un dosel, creando un espacio oculto carmesí. Miré atónito su figura apenas visible, tragando saliva sin darme cuenta, pero momentos después estaba vestida con túnicas blancas nuevamente. Su expresión se volvió gélida. Deja de mirarme o te sacaré los ojos. ¿Qué quisiste decir exactamente cuando dijiste que no tomarías a estos 9 como discípulos? Solo cuando la figura de madera asintió comencé a hablar lentamente. Maestra, ¿alguna vez has escuchado la voluntad del cielo? Antes de que pudiera terminar, una mano me tapó la boca. Otros podrían no entender, pero ella lo sabía muy bien. Los rumores dicen que la razón por la que nadie ha logrado la inmortalidad en este continente durante cientos de milenios puede estar en el Tao celestial sobre nosotros. El Tao celestial estaba destinado a ser imparcial. Pero si alguien controlara este Tao celestial, su imparcialidad ya no estaría garantizada. Ella claramente no esperaba que supiera estos secretos. La forma en que me miró hizo parecer que me había convertido en una persona completamente diferente. En esta vida, sin importar el costo, ayudaré a mi maestro a lograr la inmortalidad. Landon, sé honesto conmigo, ¿dónde escuchaste estas cosas? La voz de mi maestra era firme, su mirada fija en mis ojos. Después de un momento de reflexión, su rostro se endureció cuando de repente dijo: no me digas que has muerto una vez y has renacido. No pude evitar levantarle el pulgar. Le informé verazmente todo lo que había escuchado de su conversación, incluso compartí mis próximos pasos. Si hay una persona en este mundo que nunca me traicionaría, es mi maestro, pero para mi sorpresa, después de escucharme, mi maestro dijo solemnemente: sí. Realmente están actuando de acuerdo con el decreto del Tao celestial, entonces no podemos expulsarlos de la secta Tianyuan. Una repentina comprensión me golpeó. ¿Podría esto estar relacionado con el legado del antepasado, la espada humana? La espada humana, ¿te refieres a este artefacto? Con un giro de su palma, Blanche materializó 9 espadas celestiales en su mano. Mi boca se hizo agua incontrolablemente mientras miraba la espada celestial en su mano. Poco a poco, me congelé como una escultura de hielo. Solo después de varias respiraciones volví a la normalidad. Saqué un diagrama de matriz de mi túnica. Los 2 se originaron como uno, destinados a fusionarse en el siguiente instante. El trueno rugió a través de los cielos como para aniquilar este mundo. Blanche y yo ejercimos toda nuestra fuerza, tomando un cuarto de hora para someterlos a ambos. Dejando atrás el diagrama de formación, partí de la morada de la caverna de mi maestro. Fuera de la morada de la cueva, además de mis 8 discípulos, estaba mi rival de toda la vida, el hermano menor Landon. Tomaré a estos discípulos bajo el ala del pico de la espada celestial. Esa sonrisa sospechosa tuya, ¿qué travesura estás tramando? Nada en absoluto, simplemente estoy contento por el bien del gran anciano. El anciano observó el cambio en mi expresión pero dijo poco, dejando solo un comentario amenazante: joven Landon, ¿son estos tus nuevos discípulos? ¡Qué montón de inadaptados! Pero incluso mientras se burlaba, no pudo ocultar su asombro por su potencial inusual. Enfrentándose a un rival por el liderazgo de la secta, no se atrevió a subestimarme en lo más mínimo. Los 9 miembros del grupo de Evelina se giraron para mirarme, dándose cuenta de que no tenía intención de tomarlos como discípulos. Algunos estaban llenos de arrepentimiento, otros de resentimiento y algunos con absoluta falta de voluntad para aceptarlo. Partí con mis pocos aprendices elegidos a cuestas, les otorgué técnicas de cultivo, con la cabeza de madera proporcionando orientación adicional. Regresé para entrar en reclusión, sintiendo que los secretos celestiales de esta vida habían cambiado. Pasaron 3 meses en un abrir y cerrar de ojos. Y pronto llegó el día de la gran competencia de la secta. Aunque el grupo de Evelina hizo un rápido progreso en el cultivo, palideció en comparación con el ritmo de su vida pasada. Después de pensarlo un poco, me di cuenta de que el gran anciano simplemente no podía proporcionar suficientes recursos para los 9 cultivadores. El primer encuentro enfrenta a la cima de los 9 inmortales contra la cima de la espada celestial, Zephyr contra Daphne, tercera clasificada entre los insectos.
Místicos y nutrida con recursos ilimitados, Zephyr ha alcanzado el 8º nivel de refinamiento corporal, su oponente Daphne solo alcanzó el 7º nivel de refinamiento corporal, un nivel por debajo del cultivo de Zephyr. Para mi sorpresa, rompieron todos los protocolos de duelo sacando un artefacto de nivel místico, que descarada Daphne, usando un arma de nivel místico contra un simple insecto. Incluso los discípulos debajo de la arena no podían soportar esta injusticia, sintiendo mi agitación, me enviaría un mensaje mental diciéndome que esperara el espectáculo, que descuidado olvidando las enseñanzas de Wood. En los siguientes encuentros, el pico de los 9 inmortales logró la victoria completa. El rostro del gran anciano se ensombreció con disgusto. El torneo de novatos de esta secta preocupa por la reputación de cada pico. El otrora dominante pico de la espada celestial fue relegado al segundo lugar, al no lograr una sola victoria contra el pico de los 9 inmortales. El gran anciano convocó a los 9 discípulos para exigir una explicación. Habiendo conspirado de antemano, los 9 afirmaron que sus constituciones espirituales aún no habían despertado. Después de un examen minucioso, el gran anciano estaba lleno de alegría. Cada uno de sus 9 discípulos posee constituciones extraordinarias. Cualquiera de ellos podría potencialmente convertirse en una emperatriz si se desatara en el mundo, pero el desafío resultante radica en despertar su potencial latente. Cuanto más formidable sea la constitución, mayores serán los recursos requeridos, especialmente para las constituciones del Fénix divino. Solo alguien con el nivel de maestro de secta podría manejar tales rituales de despertar. Fue a ver al líder de la secta, solo para ser rechazado en la puerta. Visitó el pico de hierbas. Tras encontrar todas las hierbas espirituales de alto grado que habían sido requisadas, se dirigió al pico del artefacto, pero sus reservas de materiales premium se habían agotado por completo. Sintió como si los cielos le estuvieran gastando una broma cruel. Desde que tomó a estos 9 como discípulos, sintió que la desgracia se aferraba a él como una sombra. Cuando el anciano regresó y los 9 escucharon el veredicto, sus corazones se congelaron. Después de que el anciano se fue, algunos comenzaron a contemplar cambiar de alianza. La primera persona en la que pensaron fue en mí. En mi vida pasada, dediqué todos mis recursos a su cultivo, lo que permitió que sus habilidades avanzaran a pasos agigantados, pero ahora, privados de recursos de cultivo, su progreso se ha ralentizado inevitablemente. ¿Cuándo me alcanzarán y me superarán? Esto es completamente inaceptable para ellos. Al regresar al pico Yoshian, de repente vi 9 figuras de pie en la entrada del templo. Las 9 se agitaron visiblemente al verme, sus rostros marcados por un aparente remordimiento. Maestro, perdónanos, nos equivocamos. Aunque sus palabras hablaban de arrepentimiento, sus expresiones arrogantes me pusieron los pelos de punta. Si estás dispuesto a proporcionarnos recursos de cultivo, seremos tus hijos obedientes. Nunca pensé que escucharía la palabra piedad filial de sus bocas. Sus sonrisas inocentes me recordaron cuando me arrojaron al abismo, extrajeron mis huesos inmortales, robaron mis armas divinas y me robaron mi destino celestial. Landon, esto es lo que le debes a nuestro hermano menor. ¿Cómo te atreves a afirmar que carece del potencial daoísta? Landon, no deberías haber conspirado contra mi físico espiritual Jin, te has traído este destino. Todo lo que hemos logrado hoy vino de nuestros propios esfuerzos, no tuviste parte en ello, pero yo nunca conspiré contra ellos. Ese supuesto hermano menor suyo era solo un mendigo que recogieron en la carretera, un mendigo soñando con unirse a la secta Tianyuan, pura ilusión. Observé su farsa con frialdad. No es necesario, ya tengo discípulos. La expresión de Evelina se oscureció al instante. Son solo un montón de bestias cubiertas de piel. ¿Cómo podrían compararse con nosotras, maestro? Estamos destinadas a convertirnos en emperatrices. Invertir en nosotras ahora es una victoria garantizada, Landon, incluso si nos rechazas. Muchas sectas matarían por tenernos. Estaba a punto de hablar cuando varias voces interrumpieron. Primero, el sabueso negro se burló. Perdedores inútiles creen que son dignos de ser discípulos de nuestro maestro. Pequeña hierba se burló. Vengan a mí todos juntos. Puedo enfrentarme a 10 de ustedes a la vez. Buddy curvó los labios. Ni siquiera necesitaré mover un dedo, un respiro mío, y estás acabado. El grupo hervía de rabia, pero eran completamente impotentes contra estas supuestas criaturas de piel y escamas. Ya no son emperatrices. Incluso con técnicas de cultivo, tendrían que empezar desde cero. Apretando los dientes, agarré al sabueso negro y le di una paliza a fondo. Si no lo disciplino pronto, llevará a todos mis discípulos jóvenes por mal camino. El sabueso negro habló en lengua humana. Maestro,
deja de golpearme, al menos dime que hice mal. Los 9 miembros de Evelina se giraron para mirarme con confusión en sus ojos. ¿Qué pasa? Mira lo que les has hecho a tus jóvenes, ahora de lo único que hablan es, puedo enfrentarme a 10 oponentes a la vez, si no te disciplino ahora, eventualmente traicionarás a tu maestro y me pisotearás. Los discípulos protestaron al unísono. Nunca nos atreveríamos, maestro, el hablante no tenía malas intenciones. Pero el oyente se lo tomó en serio. Las expresiones de Evelina y los otros 8 se oscurecieron instantáneamente. Ella los interrumpió. Deja de fingir, Landon, sabemos que tú también has renacido. Si no hubieras declarado que el discípulo joven Tifón carecía de potencial inmortal, y lo hubieras tomado como tu alumno en ese entonces, me habría vuelto contra ti, viéndola discutir obstinadamente. No pude evitar burlarme, Evelina, nunca me he rebajado a mentir. Me niego a tomar a Tifón como mi discípulo tanto para defender las reglas de la secta como porque está por debajo de mis estándares. Si le tienes tanto cariño, manténlo en tus propios aposentos o renuncia a tu membresía en la secta, y con gusto bendeciré tu unión. En el momento en que terminé de hablar, Mirabelle no podía esperar para intervenir. ¿Qué hay de mí? No me tomaste como tu discípula precisamente por mi constitución espiritual N, lo escuché con mis propios oídos en ese entonces. Querías absorber mi N primordial para abrirte paso, incluso planeaste encarcelarme para tus juergas nocturnas, bestia desvergonzada. Mi silencio momentáneo solo envalentonó aún más a Mirabelle. Te quedaste sin argumentos, lo has hecho. Hice caso omiso de sus palabras, mi mente preocupada por eventos de años pasados. Claramente había más en ese viejo asunto de lo que parecía. Ojo, vamos a tratar primero con este idiota imprudente frente a nosotros. Nada que decir, simplemente no puedo molestarme en explicarle nada a alguien tan voluntariamente ciego como tú. Ya he alcanzado la cima del cultivo divino, incomparable en este mundo. ¿Por qué codiciaría tu trivial esencia primordial? ¿O realmente crees que eres tan incomparablemente hermosa que me enamoraría de ti? 3 preguntas punzantes destrozaron el frágil ego de Mirabelle. Siempre había confiado en su belleza, acostumbrada a tener admiradores a sus pies, pero nunca consideró que yo no era como la mayoría de los hombres, ni que no sentía ningún deseo por ella. Mientras Mirabelle se quedaba sin palabras, Daphne tomó el control. Detén esto, Landon, deja de tergiversar la verdad. Me llamaste sin talento en ese entonces, dijiste que el cultivo no tenía sentido para mí, me convertiste en el hazmerreír de la secta. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que quería matarte? Entrené día y noche solo para estar frente a ti un día y demostrar que estabas equivocado. En el momento en que estas palabras fueron pronunciadas, todas las miradas se volvieron hacia ella. Las mujeres que estaban a punto de hablar cerraron la boca rápidamente. Esta Daphne es realmente escandalosa. También tenían curiosidad. Aunque la velocidad de cultivo de Daphne en su vida pasada no coincidía con la de ellas, todavía era considerada un genio. Al escuchar sus palabras, finalmente me reí. Entonces, después de todo este cultivo día y noche, ¿ha mejorado tu nivel de cultivo? Daphne se quedó atónita. Cuanto más entrenaba, más parecía estancarse su cultivo. Me burlé. Eso es porque le rogué a nuestro maestro que limpiara tu médula con esencia inmortal y despertara a la fuerza tu constitución usando un elixir de 9º grado. La multitud se quedó sin aliento en estado de shock, incluso Evelina inclinó la cabeza avergonzada. Si soy tan generoso con Daphne, ciertamente no me contendré con ellos en estos últimos meses. Se han dado cuenta de que su progreso en el cultivo es significativamente más lento que en su vida anterior. Si bien podrían considerarse prodigios, están lejos de ser talentos incomparables. Evelina pareció sorprendida pero aún así discutió a la defensiva. Entonces, ¿por qué no lo dijiste en ese momento? Todos se giraron para mirar, pero Daphne fue la única que bajó la cabeza avergonzada. Le di una bofetada a Evelina. Te lo habría dicho si me hubieras dado la mitad de la oportunidad de hablar. Has sellado mi espíritu y atado mis sentidos, ni siquiera pude mover un dedo. ¿Qué esperabas exactamente que dijera? Evelina fue enviada volando a docenas de metros de distancia, aunque emergió en gran parte ilesa. Rápidamente se puso de pie y se acercó a Daphne, exigiendo: dime, ¿qué sucedió exactamente en nuestra vida pasada? Daphne cayó en un profundo recuerdo. Recordó cómo 9 asaltantes la habían emboscado, dejándola gravemente herida con su cultivo sellado. Los atacantes también resultaron gravemente heridos, por lo que enviaron a Daphne para escoltarla al abismo. En el camino sintió una brizna de energía calamitosa invadir su cuerpo, luego me golpeó con una técnica de sellado. Mi esencia espiritual fue sellada, sentidos atados, ni siquiera una oportunidad de explicar. Trató de hablar, pero esa energía
Calamitosa familiar surgió a través de ella de nuevo, gritó, mentirosa, eres la que nos traicionó, ¿qué más hay que decir? Con un movimiento de mi muñeca, la brizna de calamidad que se cernía sobre su consciencia cayó en mis manos, si bien esta cosa puede influirte. En última instancia es tu propia avaricia la que tiene la culpa. El rostro de Daphne se retorció en una grotesca máscara de locura. Eso no es verdad, no lo hice, me estaba controlando. Para entonces, las mujeres habían llegado a comprender todo lo que sucedió en sus vidas pasadas, los agravios y la coerción que sufrieron no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Al momento siguiente sonó una voz, hermanas mayores, no dejen que Landon las engañe, tal como esperaba. Su hermano menor Tifón hizo su aparición, todavía estaba envuelto en un aura calamitosa, tan intensa que incluso la marioneta de madera retrocedió instintivamente, el miasma invisible de la fatalidad envolvió rápidamente a las mujeres, tomando el control de sus mentes. Una voz despiadada pareció susurrarles al oído, es tu enemigo, mátalo. Mientras tanto, su cultivo avanzaba constantemente, pronto alcanzaría el nivel de sus vidas anteriores. Sin embargo, al ver cómo se desarrollaba todo esto, me sentí sorprendentemente despreocupado. Si mi suposición era correcta, el maestro debió haber progresado un poco, pero esto aún no era suficiente. El peón elegido de la providencia ha aparecido. Ahora es el momento perfecto para eliminarlo. Justo cuando estaba a punto de derribar a Tifón, una voz me susurró al oído, Landon, retírate, déjalos ir. Pero Evelina y su tripulación no tenían intención de dejarme ir. Con un solo gesto, 9 armas divinas se materializaron en sus manos, cada una irradiando poder de grado celestial. Justo cuando se preparaban para atacar, una explosión atronadora destrozó el aire. Una gran formación aterradora comenzó a activarse con una energía siniestra. Tifón echó un vistazo hacia Blanche antes de girarse para mirarme. Landon, tienes. Esta vez tuve suerte, pero volveremos pronto, y ese será el fin de ti y tu amo, simples mortales atreviéndose a desafiar los cielos, tu cortejo a la muerte. Dejé de desperdiciar palabras y dejé que mis acciones hablaran por mí, viéndome atacar. Tifón no se atrevió a demorarse ni un momento más, con un movimiento de su manga, huyó en pánico con su séquito. Ahora que ha sido expuesto, quedarse no serviría de nada, en ese caso, es mejor restaurar rápidamente el antiguo poder de las mujeres de sus vidas pasadas, pero no necesita preocuparse demasiado, su única tarea es tratar con Landon directamente. En cuanto a Blanche detrás de Landon, alguien se ocupará de ella. Vi al grupo partir, en el siguiente instante mi visión cambió. De repente me encontré ante una cueva de montaña. Amo, Blanche agitó la mano. Luego de repente tosió sangre. Al ver esto corrí hacia adelante preocupado. Amo, ¿qué pasa? ¿Me estás asustando? Blanche de repente extendió la mano, giró y me inmovilizó debajo de ella, gritando enojada, ya te he visto, ¿no te mostrarás? ¿Qué demonios le pasa al maestro? No puedo entender ni una sola palabra de lo que dice. Ahora que el maestro me tiene bajo su control, todo lo que puedo hacer es rogar por misericordia e intentar refrescar su memoria con nuestro pasado. Después de que lo conté todo, Blanche finalmente me soltó. Blanche ahora parecía más gentil que antes, su comportamiento fluía con ternura a diferencia de su severidad anterior. Cuanto más actuaba de esta manera, más escalofríos me recorrían la columna. Pero aún no he alcanzado la inmortalidad. Realmente no quiero morir en sus manos sin siquiera saber por qué. Maestro, me estás aplastando, ¿podrías levantarte primero? Blanche respiró hondo. Discípulo insolente, ¿cómo te atreves a codiciar a tu propio maestro? De repente me di cuenta de que había hablado fuera de lugar, pero ¿quién podría culparla por rescatarme de una situación desesperada? En ese entonces solo era un huérfano, mis padres habían sido masacrados por bestias demoníacas, ella fue quien personalmente me trajo de regreso a Tian. La secta Yuan me crió. Cuando era niña, siempre me aferraba a ella, me acurrucaba en su abrazo. Pero al oírla decir eso ahora, de repente me sentí agraviada. ¿Qué hay de malo en que me guste mi maestra? Es tan hermosa, la maestra ya no me quiere, prefiero morir antes que enfrentar esto. Mi sincera respuesta hizo que los pensamientos de Blanche retrocedieran un siglo. Sus dedos de jade tocaron mi frente ligeramente mientras suspiraba. Solo te estaba probando para ver si la energía demoníaca se había apoderado. ¿Quién iba a saber que confesarías todo, discípula descarriada? Su actitud perezosa me hizo hervir la sangre. Extendí las manos y dije con una expresión seria, maestra, me da demasiada vergüenza mostrar mi cara en público. ¿No cree que me debe una explicación? La sonrisa se desvaneció del rostro de Blanche, reemplazada por una actitud gélida.
Landon, tienes valor para coquetear con tu propia maestra. Te daré una última oportunidad para reformular eso, o si no, el maestro levantó su mano derecha. Mano, canalizando un poder devastador. Mi sangre se heló mientras me apresuraba a explicar, maestro, me equivoqué, este discípulo nunca debería haberle hablado con tanta falta de respeto. Blanche asintió, luego relató el incidente de ser emboscado por el gran anciano. Un escalofrío recorrió mi columna al escuchar esto. El Tao celestial se ha vuelto completamente loco. Pensar que podría controlar a un gran anciano en la etapa de alma naciente, dejando las habitaciones de mi maestro. Me embarqué en mi largo camino de cultivo aislado. Cuando el mensaje de mi maestro me llegó de nuevo, eran noticias de la secta de las nubes de fuego asaltando nuestras puertas. Liderando la carga no eran otros que Tifón y las 9 Evelinas. Los 9 habían recuperado su cultivo de nivel emperatriz de vidas pasadas. Su abrumadora presión obligó a los discípulos de la secta Tianyuan a arrodillarse. Me paré al lado de mi maestro, mirando el mar de enemigos ante nosotros. Maestro, ¿está seguro de que puede enfrentarse a toda esta horda solo? Los discípulos de la secta Tianyuan permanecieron en silencio, sus ojos llenos de desesperada. Las mejillas de Blanche se sonrojaron ligeramente, su corazón latía con fuerza por la tensión. El Tao celestial le concedió a la secta Tianyuan muy poco tiempo, especialmente cuando los discípulos como la hierba pequeña y el perro negro aún no habían madurado por completo. De lo contrario, podríamos haber tenido una oportunidad incluso contra el mismo Tao celestial. Esta prueba podría quebrarla o convertirse en su ascenso a la inmortalidad. Me lanzó una mirada cómplice. Deja de fingir. ¿De verdad pensaste que nadie notó tu cultivo de transformación divina? Te confío esta primera batalla, discípulo, creo que tienes lo que se necesita, maestro. Con un gesto de su mano, Blanche me arrojó más allá de la formación protectora de la secta cuando las barreras se sellaron. Me giré para mirar a Taifán y las 9 emperatrices, comenzando torpemente. ¿Qué tal si hacemos un trato y resolvemos esto dentro de un año? La brecha de poder entre nosotros es demasiado amplia en este momento. Comprar un año o más funcionaría a nuestro favor, pero Taifán no nació ayer. Se burló de mí, invertida. No te hagas el tonto, Landon. Ya veo a través de esta táctica dilatoria de maestro-discípulo tuya. Contraataque si quieres ganar tiempo. Bien, solo entrega la cabeza de Blanche, ¿qué te parece? Lo miré con calma y dije, trato. Los miembros de la secta de la nube carmesí rugieron de risa mientras la secta del origen celestial se desesperaba. Nunca esperaron que incluso yo hubiera perdido la esperanza. Blanche parecía perdida en sus pensamientos. Al instante siguiente Taifán rugió, retrocedan, ese bastardo de Landon está tratando de emboscarnos con tribulación celestial. Me burlé, demasiado tarde para eso. Innumerables rayos de tribulación ya se habían fijado en la mayoría de los miembros de la secta de la nube llameante. Taifán apenas logró evacuar a sus fuerzas de élite, dejando al resto gritando asesinato sangriento. Esto enfureció tanto a Taifán que quería golpear a estas personas hasta matarlas de una sola bofetada. Solo las palabras reconfortantes de las 9 emperatrices pudieron aliviar ligeramente su furia. No caigas en eso, hermano menor, este es solo el plan de Landon para sembrar discordia entre nosotros. Las suaves voces de las emperatrices calmaron rápidamente la ira de Taifán, reprimiendo su inquietud. Me miró fijamente envuelto por la tribulación celestial. Landon, deja de sembrar discordia, arrastrarlos a tu tribulación solo amplificará el castigo celestial y acelerará tu desaparición. No había olvidado cómo había caído en mi plan antes, pero el pensamiento de mi situación actual inmediatamente le levantó el ánimo. Landon, cuando estés muerto, la secta del origen celestial será mía, y también lo será tu maestro, Taifán. Nunca pensé que caerías tan bajo. 9 emperatrices no son suficientes para ti. Ahora codicias a mi maestro, mereces la muerte. Taifán sonrió triunfalmente, completamente ajeno a los 9 rostros aterradoramente oscurecidos de las bellezas. El primer trueno celestial golpeó, aniquilando a la mayoría de los miembros de la secta de la nube de fuego atrapados en la tribulación. Cuando el tercero, la tribulación del rayo, descendió, la secta nube de fuego fue completamente aniquilada. Los miembros restantes de la secta nube de fuego ya no sentían la confianza inicial de una victoria segura. Comprendieron su destino. Lo más probable es que fueran utilizados como carne de cañón. Su difícil situación ablandó los corazones de las 9 emperatrices, porque al final, eran meros peones más grandes en este juego. El rayo de la tribulación restante, asigné un rayo a cada uno de mis 9 discípulos. Al pasar el rayo de la tribulación, la energía calamitosa se disipó, y los 8 recuperaron instantáneamente su cultivo de vidas pasadas. El aura abrumadora aturdió a Evelina.
Y sus compañeros, ahora los dos bandos estaban casi igualados, con su propia facción en ligera desventaja. Después de soportar 81 golpes de tribulación celestial, superé con éxito la prueba del rayo y me bañé en el resplandor radiante. En ese mismo momento Taifán rugió: golpea ahora, acaba con él mientras está caído. Los miembros de la secta Nube Ardiente lanzaron su ataque, la batalla estalló con mis discípulos chocando contra los 9 emperatrices. Taifán estaba frente a mí y Landon. Prepárate para encontrar tu fin. Lo miré con indiferencia, tan seguro de que puedes derrotarme, no lo olvides, mi maestra también está aquí. Taifán se burló: alguien se ocupará de tu maestra, pero no vivirás para verlo, morirás primero, me burlé. Eso es audaz, mi maestra se encuentra en la cima de este continente, nadie puede vencerla, no conozco el verdadero poder del Tao celestial, pero comprar más tiempo ciertamente ayuda. Luego una mano negra colosal descendió del cielo con un solo golpe. Mi maestra fue derrotada, tu maestra ha caído. La noticia se extendió por el campo de batalla como un reguero de pólvora. Los miembros de la secta de la nube carmesí se regocijaron, mientras la tristeza se asentaba sobre la secta del origen celestial. Comenté fríamente: con habilidades tan mediocres, apenas está calificada para ser mi maestra. Limpiándose la sangre de los labios, mi maestra me lanzó una mirada severa y declaró: este maestro empuña una espada que puede destrozar los cielos y conceder a todos los seres vivos su camino a la inmortalidad. En el momento de la ascensión, parece que deduzco la causa raíz de Taifán incitando a esos 9 a matarme, pero todo esto debe esperar hasta que el maestro supere los cielos. La voz de Blanche resonó en el campo de batalla, deteniendo todo combate mientras todos buscaban presenciar este momento. ¿Cómo se atreven las simples hormigas a desafiar los cielos? Una explosión ensordecedora resonó en mis oídos mientras contenía la sangre que subía por mi garganta con solo un dedo de esa mano colosal. Mi maestro se estrelló profundamente en la tierra. Varias montañas se derrumbaron bajo nuestros pies, y Blanche ya se había desvanecido. Dejé escapar un suave suspiro: maestro, realmente exageraste tus habilidades. Una espada larga y brillante salió disparada, su punta levantó un solo dedo, espada y portador como uno solo. Ella ha alcanzado el legendario reino de la Santa de la Espada. La multitud estalló en murmullos de asombro. La colosal mano negra tembló con rabia, sus dedos se transformaron en una palma aplastante. El maestro no pudo oponer resistencia esta vez, siendo arrojado contra el suelo, mientras la multitud observaba en estado de shock. La espada larga atravesó la palma, la mitad de la monstruosa figura detrás de la mano gigante fue revelada, una criatura peluda negra envuelta en una niebla oscura. Blanche se puso inusualmente seria, desencadenando su tribulación celestial. El rayo divino de la ascensión que llenaba el cielo fue destrozado por el monstruo con un solo golpe. La tribulación celestial se desvaneció en un instante. ¿Viste eso, Landon? El poder de nuestro maestro está más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Sin embargo, algo se sintió extraño en mí. Mi inquietud alcanzó su punto máximo cuando los vítores de la secta de la nube de fuego resonaron en el cielo. Sin dudarlo, cuestioné el trozo de madera que habíamos recuperado del abismo. La madera permaneció en silencio por un largo momento antes de suspirar. Todos hemos sido engañados por ella. Reflexioné sobre las palabras de la madera. Estás diciendo que todo esto es falso, solo una ilusión, una ilusión. 9 luces divinas se arremolinaban alrededor de Blanche mientras un aura intimidante irradiaba de todo su ser. Un repentino estallido resonó en el aire, como el sonido de algo rompiéndose. Un poco tarde para esa comprensión, ¿no crees? Una sonrisa siniestra se extendió por el rostro de Tifón mientras su aura se elevaba violentamente hacia la monstruosidad de pelaje negro. De hecho era demasiado tarde, mi amo y yo habíamos agotado completamente nuestra energía espiritual. Dejándonos completamente indefensos ante su abrumador poder, permanecí en silencio. Sonrió. Landon, te estoy dando una oportunidad, supongo que tú también has renacido, mátalos a todos y te concederé la oportunidad de alcanzar la inmortalidad. ¿Qué te parece? Lo miré, la confusión teñía mis palabras. Renacido o inmortalidad, estás bromeando. Tifón me miró, luego de repente rió después de una larga pausa. La negación no cambiará la verdad. Si esos 9 pudieron matarte una vez, pueden hacerlo de nuevo. Con un gesto de su mano, las 9 emperatrices recuperaron su máxima destreza en combate, tal como sospechaba. Tifón es un tigre de papel o aún se recupera de heridas graves. Esto juega a nuestro favor, lo tomaremos con la guardia baja. Con un movimiento de mi dedo, la formación protectora de la montaña se activó, suprimiendo temporalmente a las 9 antiguas ebelinas. Simultáneamente barrí mi manga, formando 9 espadas inmortales en una formación que envolvió a Tifón en su interior. Pero Tifón permaneció completamente imperturbable, incluso riéndose de mí. He estado esperando este movimiento tuyo.
las 9 emperatrices que aún estaban dentro de la gran formación de repente se transformaron en rayos de luz, fusionándose en las 9 espadas inmortales. Con un chasquido de sus dedos ordenó: recupere, pero las 9 espadas celestiales permanecieron inmóviles, y finalmente sintió que algo andaba mal. La multitud observadora observó cómo se desarrollaba la escena, murmurando teorías sobre lo que había salido mal, pero solo mi maestra y yo sabíamos la verdad. Mis 9 espadas celestiales habían sido intercambiadas con las de ella, como reencarnador. Sabía que mis 9 espadas inmortales habían sido manipulado y podría ser confiscado durante la batalla, así que intercambié espadas en secreto con mi maestro y las purifiqué con el rayo de la tribulación. Los ancianos y discípulos de la secta de las nubes llameantes estaban en pánico. Si Tifón caía, su destino sería terrible. Mientras tanto, la moral de la secta del origen celestial aumentó mientras luchaban con creciente ferocidad, pero sucedió lo inesperado: el rostro de Tifón se contorsionó de rabia mientras rugía. Landon, bastardo intrigante, ya habías planeado cómo sellar el espíritu de la espada. Sonreí: cuando se trata de un viejo zorro astuto como tú, tenía que venir preparado. Las fuerzas de la secta de las nubes llameantes estaban en completo desorden, retirándose hacia Tifón. Tifón rechinó los dientes al verlo y gruñó: Landon, ¿de verdad crees que has ganado? Una sensación de aprensión me golpeó mientras formaba un sello de mano, listo para derribar a Tifón. Tifón dejó escapar una risa siniestra. Demasiado tarde para hacer tu movimiento ahora. Con una palma golpeó al suelo. Una monstruosidad de pelaje negro surgió de la tierra. Apuntando a los miembros de la secta de las nubes llameantes, ordenó: estas son sus recompensas, festejen bien, luego hagan su trabajo, mátenlos a todos por mí. La lengua de la criatura arremetió, tragándose a los miembros de la secta enteros antes de que pudieran resistirse. Este espectáculo obligó al líder de la secta de las nubes llameantes y a los ancianos a detenerse, exigiendo una explicación de Tifón. En el siguiente instante Tifón desató una serie de sellos manuales arcanos. ¿De verdad creíste que robarme sería tan fácil? Devuelve todo lo que has tomado. Antes de que el grupo pudiera reaccionar, la monstruosa criatura los tragó enteros. Incluso algunos miembros de la secta Tianyuan se encontraron paralizados, siendo víctimas del ataque. En ese momento Blanche hizo su movimiento. Un diagrama de formación voló combinándose con 9 espadas inmortales para crear una barrera impenetrable. Las monstruosas criaturas de pelaje negro intentaron repetidamente escapar, pero todos los intentos resultaron inútiles. Tifón cayó de rodillas rogando piedad, solo para ser devorado por completo por la bestia de pelaje negro. El poder del demonio de pelaje negro aumentó dramáticamente, intensificando la presión en nuestra formación. Intercambiando una mirada con mi maestro, simultáneamente desencadenamos la tribulación celestial para la ascensión. Cuando un rayo divino cayó, la monstruosa criatura fue reducida a cenizas, con la bestia recibiendo la mayor parte del castigo celestial. Mi maestro y yo resistimos con seguridad nuestra prueba de ascensión. Miré a mis discípulos y pregunté quién me seguiría al reino inmortal. Sin embargo, entre la multitud, solo Muto y algunos diáconos ancianos dieron un paso al frente. Nadie más eligió acompañarme. Xiao Chao y otros declararon que ascenderían a través de su propio cultivo, porque alcanzar el reino inmortal sin méritos solo los dejaría en los rangos más bajos. Sus palabras me llenaron de profunda satisfacción. Las 9 emperatrices de vidas pasadas también regresaron a sus formas de espíritu de espada, llenas de arrepentimiento. Pero nadie soportaría las consecuencias por ellas. Caminando junto a mi maestro, contemplando el radiante resplandor del atardecer, yo no pude evitar exclamar: Reino celestial, aquí vengo tú. El final. Historia 2, 11 de diciembre de 2042, hoy hace un frío excepcional. De camino al trabajo, observé el cielo nublado, sintiendo una sensación de inquietud creciendo dentro de mí. Revisé el pronóstico del tiempo en mi teléfono para los próximos días. Indicaba que a partir de esta tarde nevaría continuamente durante varios días, con temperaturas que disminuirían gradualmente. Actualmente, está justo por encima del punto de congelación, pero por la tarde bajará a menos de 0 en los próximos días. Se espera que las temperaturas bajen a alrededor de menos 15 grados centígrados. Ajusté el cuello de mi abrigo y continué mi caminata hacia el trabajo. Mi lugar de trabajo está ubicado en el bullicioso centro de la ciudad, en una empresa comercial. Mi casa no está lejos de la oficina. A solo 15 minutos a pie. Por la tarde, el clima se volvió terriblemente frío y comenzaron a caer copos de nieve. Sentado en mi escritorio, observé la nieve afuera y no pude evitar un mal presentimiento. Tal vez sea porque soy naturalmente propenso a la ansiedad. Tengo un historial de neurosis, un tipo de trastorno psicológico que causa ansiedad frecuente. Aunque mi condición no se ha recuperado por completo, culpé a este ataque familiar a mis problemas recurrentes. A pesar de tranquilizarme,
Después del trabajo desafié la nieve y fui al gran supermercado cerca de mi casa. Vivo en el piso 18 de un antiguo edificio residencial en el centro de la ciudad, una casa que pertenece a mis padres. Regresaron a su ciudad natal después de jubilarse y ya no viven aquí, así que este apartamento de 3 habitaciones está ocupado actualmente solo por mí. Llené un carrito de compras con comestibles y cargué 2 grandes bolsas de compras a casa. Jadeando ligeramente por el esfuerzo, en la entrada de mi edificio, la abuela de abajo me saludó. «Sara, ¿por qué compraste tanto?», preguntó. «Abuela, me quedé sin comida en casa, así que compré un poco más esta vez», respondí casualmente mientras entraba al ascensor. La verdad es que no soy aficionado a las charlas triviales, aunque he vivido en este barrio durante más de una década, no soy cercano a nadie, como mucho, respondo cuando alguien me saluda, mi naturaleza social me ha hecho algo invisible. Esto no es solo en mi barrio, incluso en el trabajo, no tengo amigos con los que pueda charlar fácilmente, la mayoría de las veces, me mantengo apartado y rara vez me notan. Una vez en casa, rápidamente organicé los comestibles y revisé la comida que ya tenía en casa. Todavía quedaba una buena cantidad de arroz, harina, aceite, verduras y frutas, incluido lo que compré hoy. Ahora tengo 2 bolsas de arroz de 20 kilogramos, 3 bolsas de harina de 10 kilogramos, 2 botes de aceite de cocina y mi refrigerador está lleno de verduras, frutas y carne. Incluso si no salgo de mi casa durante un mes o 2, tengo suficiente para durar. La temperatura bajó a menos 10 grados centígrados al día siguiente y menos 15 grados al día siguiente. Al cuarto día, la nieve finalmente se detuvo y la temperatura alcanzó los menos 18 grados, me puse una chaqueta gruesa y caminé por el sendero cubierto de nieve. Una idea me vino a la cabeza y me desvié al supermercado otra vez. Esta vez no compré nada de comida, pero tomé 2 paquetes de agua embotellada, cada uno conteniendo 10 botellas de 500 mililitros, pensando en los 2 grandes contenedores de agua en casa. Sabía que no me quedaría sin agua pronto, después de llegar a casa. Llamé a mis padres para preguntarles si hacía frío en su ciudad natal. Dijeron que hacía aún más frío allí, llegando a los menos 20 grados. Por suerte, tienen una cama tradicional con calefacción que los mantiene muy calientes. Además, mencionaron que la comida era abundante en su ciudad natal. Este año, el maíz cosechado llena todo el patio junto con rábanos, coles, cebollas verdes, papas y batatas, que están todos empaquetados firmemente en el sótano. También hay un pozo en el patio, lo que hace que el acceso al agua sea muy conveniente. Después de graduarse de la universidad, mi hermano y su esposa se hicieron cargo de algunas tierras de cultivo en casa para comenzar a cultivar. Esto es también por eso que nuestros padres insistieron en volver a casa para jubilarse, ya que podían ayudar con el cuidado de sus nietos. Al 5.º día, la temperatura continuó bajando a menos 22 grados centígrados. Al 6.º día, comenzó a nevar de nuevo, llegando a menos 23 grados, la nieve persistió al 7.º día bajando a menos 26 grados. En este punto, cada vez más personas comenzaron a sentirse incómodas y corrieron a los supermercados para comprar frenéticamente. En esta ciudad norteña de segundo nivel, temperaturas tan bajas no se habían visto en muchos años. Incluso entonces, la ciudad estaba limpiando activamente la nieve y la gente no había parado de trabajar ni de producir estos últimos días, además de comprar un carrito de compras lleno de artículos del supermercado a diario. También visité una tienda de artículos para exteriores y compré muchos suministros para calentarme, incluyendo ropa aislante, mantas eléctricas, calentadores portátiles y paneles solares. Fue como hormigas mudándose de casa, ya que poco a poco traía un poco más a casa cada día, acumulándose gradualmente. Hoy, la nieve ha estado cayendo sin parar durante una semana, aunque no en gran cantidad, no hay señales de que pare, y la temperatura ya ha alcanzado los menos 30 grados. Finalmente, el gobierno emitió un aviso: las clases están suspendidas y todas las industrias, excepto las esenciales para la vida diaria, deben evitar salir. La situación en casa es similar. El pueblo instó a todos a no salir y quedarse en casa para mantenerse calientes. Saber que mis padres y la familia de mi hermano están juntos es tranquilizador. Mi empresa anunció que a partir de mañana trabajaríamos desde casa y distribuyó suministros esenciales a todos los empleados. Cada persona recibió una bolsa de 20 kilogramos de arroz, 10 kilogramos de mijo, 10 kilogramos de harina y una lata de 5 litros de aceite de cocina. Aunque estos artículos no suelen ser muy caros, son salvavidas ahora que es imposible entrar en los supermercados, ya que los artículos eran demasiado pesados para que los llevara a casa y no pude encontrar un taxi. La dirección de la empresa hizo arreglos para que Thomas, que iba en mi dirección, me llevara. Thomas, de unos 25 o 26 años, se unió a la empresa conmigo hace 2 años. Parece normal, pero es alto y corpulento,
no es alguien con quien quieras meterte. No hemos hablado mucho y ni siquiera somos conocidos cercanos. Thomas también es un hombre de pocas palabras. Los dos, no muy comunicativos, no tuvimos nada que decir en el camino. Cuando llegamos a mi edificio, presioné el botón del ascensor mientras Thomas me ayudaba a subir los artículos. Justo entonces, una pareja abatida del piso 16 entró en el ascensor. Al ver todas las mercancías en el ascensor, sus ojos se iluminaron. La señora, a quien conocía, me saludó rápidamente. Sara, tienes mucha suerte de haber atrapado tanto. Mi esposo y yo fuimos al supermercado y ni siquiera pudimos entrar, así que regresamos con las manos vacías. Su esposo, dominado por su mujer, intervino rápidamente. Sí, nunca había visto el supermercado tan lleno. Qué lástima, tenemos 3 hijos en casa, ¿qué haremos si no podemos comprar comida? Entendí de inmediato su indirecta. Antes de que pudieran continuar, acerqué las provisiones y dije, señora, esto es de mi empresa. Nosotros tampoco tenemos mucho en casa, y tendremos que sobrevivir con esto los próximos días. La pareja se puso seria al instante. Thomas intervino, Sara, intentaré ir al supermercado otra vez esta noche a ver si puedo comprar más cosas. Deberíamos abastecernos. Sabía a qué se refería Thomas con esto. Estaba tratando de ayudarme, quería dar a los vecinos la impresión de que no estaba sola, que tenía un novio que eventualmente se mudaría conmigo. Tengo un fuerte sentido de crisis, y noté que Thomas compartía este sentimiento. Después de dejarme en casa y a punto de irme, lo detuve y le pedí que se quedara un rato, no quería que pareciera sospechoso a los vecinos que llegara y se fuera tan rápido. Thomas también había pensado en esto, pero se sentía incómodo al mencionarlo. Después de todo, es un hombre y le preocupaba que pudiera pensar que tenía motivos ocultos. Thomas se sentó en el sofá de la sala mientras le preparaba un té caliente y encendía la televisión para que la viera. Fui a ordenar mis cosas. Después de más de media hora, regresé a la sala y noté que Thomas miraba constantemente su reloj. Ya eran las 7 de la tarde y había oscurecido. Estaba claramente ansioso por llegar a casa, sintiéndose un poco avergonzado. Dije apresuradamente, Thomas, lamento haberte retrasado, deberías irte a casa ahora, muchas gracias por hoy. Thomas se levantó para irse y fue a la ventana, frunciendo el ceño inconscientemente. Me uní a él en la ventana y, para mi sorpresa, la nieve caía más fuerte. Parecía plumas de ganso. Mientras cubría todo espesamente, no había notado que la nieve se volviera tan intensa mientras ordenaba. Estaba muy oscuro afuera y Thomas, que estaba viendo la televisión, tampoco se había dado cuenta. Nadie esperaba que nevara tanto en poco más de media hora. Thomas se despidió apresuradamente, preocupado de que la nieve acumulada hiciera imposible conducir. Me paré junto a la ventana y miré hacia la calle. Desde este ángulo podía ver la entrada del supermercado cercano. A pesar de la fuerte nevada, la multitud en el supermercado había crecido aún más, llena de gente. Revisé la temperatura en mi teléfono. Era de menos 35 grados, el termómetro interior marcaba solo 10 grados, y todavía no me había quitado la chaqueta de plumas desde que llegué a casa. Simplemente hacía demasiado frío afuera, e incluso adentro, no había logrado calentarme. Antes de que la temperatura bajara, era de 25 grados adentro. Ahora, incluso con la calefacción encendida, era de solo 10 grados, lo que mostraba cuán severa era la caída de temperatura. De repente, hubo un fuerte estruendo afuera en la calle. Un accidente automovilístico, luego siguieron varios choques más cuando varios autos chocaron en medio del choque. Tomé mis binoculares para ver mejor y vi el auto de Thomas entre los vehículos destrozados. Llamé a Thomas para verificar si estaba bien. Salió del auto temblando de frío y me aseguró que estaba bien. Con la temperatura tan baja afuera, las personas involucradas en el accidente solo podían esperar a que llegara la policía de tránsito, pero hacía demasiado frío para quedarse esperando, por lo que muchos buscaron refugio en las tiendas cercanas para escapar del frío, pero aparte de ese gran supermercado, ninguna otra tienda estaba abierta. Era casi 1 kilómetro a pie hasta ese supermercado. Al final decidieron no irse y patearon el suelo mientras esperaban a que llegara la policía de tránsito. Sin embargo, después de esperar casi 1 hora, nadie apareció. Todos tenían un frío insoportable. El servicio de atención al cliente del departamento de transporte respondió que había accidentes por todas partes y que la policía de tránsito estaba abrumada. Necesitaban seguir esperando. No podían esperar más, casi muertos de frío. Algunos, cuyos vehículos no sufrieron daños graves, arrancaron sus coches y se marcharon.
Si no se marchaban pronto, la fuerte nevada inundaría las carreteras, dejándolas intransitables. No solo la gente esperaba a que se aclarara el accidente de tráfico, sino que también se veía menos gente alrededor del supermercado. La gente se apresuraba a casa a través de la espesa nieve, temiendo quedarse varados. Cuando revisé las noticias actuales, vi estantes vacíos en los principales supermercados, los productos estaban casi completamente agotados. Los varados luchaban por llegar a casa, sus rostros llenos de desesperación, incapaces de esperar más a la policía de tráfico. Aquellos con vehículos gravemente dañados también dejaron de esperar y recurrieron a conocidos cercanos, con la esperanza de refugiarse de la tormenta en sus casas. En ese momento los taxis no estaban disponibles y el transporte público estaba paralizado, excepto el metro, que estaba demasiado lleno para entrar. Thomas, al no tener conocidos cerca y no poder volver a casa, decidió caminar 1 kilómetro hasta el supermercado para entrar en calor. Luego su teléfono sonó. Oye, Thomas, ven a mi casa por ahora, puedes irte cuando el metro vuelva a funcionar más tarde. Era mi llamada. Thomas dudó por un momento y luego dijo, ok, gracias. Después de un rato, sonó el timbre y a través de la cámara de seguridad, vi que era Thomas. Abrí la puerta. En ese momento, la cara de Thomas estaba morada azulada por el frío. Rápidamente le di una bolsa de agua caliente, la tomó, me dio las gracias y se sentó en el sofá para calentarse. Fui a la cocina y le traje un tazón humeante de sopa de fideos, lo puse en la mesa. Toma algo caliente, me dio las gracias de nuevo, tomó los palillos y comenzó a comer lentamente. Me senté en un sofá cercano, esperando a que terminara. Mis ojos se llenaron de preocupación cuando lo miré y dije, tal vez la situación es peor de lo que pensábamos. Thomas miró por la ventana la nieve que seguía cayendo con fuerza, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Con suerte. Esta nieve se detendrá pronto. Thomas y yo llamamos a casa para ver cómo estábamos. La situación en casa de mis padres era similar, con una fuerte nevada. Su casa, un bungalow de 3 pisos. Tenía sistemas de calefacción independientes e incluso una estufa de barro tradicional como respaldo. Las estufas de barro estaban algo anticuadas, pero a mis padres les gustaban, así que instalaron una en cada habitación. Después de colgar, escuché a Thomas todavía en el teléfono, papá, todavía no puedo regresar, por favor cuídate y abrígate. Solo para escuchar una voz enojada en el otro extremo, pequeño bribón, no averiguas cómo traernos provisiones, quieres que nos congelemos y muramos de hambre, desgraciado desagradecido, también podrías morir ahí fuera. La persona en el teléfono colgó bruscamente, los ojos de Thomas se apartaron de su teléfono, levantó la vista y se encontró con mi mirada. Había una mirada avergonzada en sus ojos, pero no dijo nada. Rápidamente aparté la mirada, fingiendo que no había escuchado nada. Habíamos estado esperando más de 1 hora, y ya eran las 11 de la noche, con la fuerte nevada sin dar señales de parar. Si continuaba así durante la noche, el primer piso podría inundarse. Estaba constantemente atento a las noticias actuales, y la situación ya era bastante mala. Los únicos lugares que todavía tenían gente afuera eran los supermercados y las estaciones de metro. En el supermercado, los clientes que pudieron llegar a casa lo hicieron, dejando solo al personal y aquellos que estaban atrapados cerca y no pudieron llegar a tiempo. Las estaciones de metro no estaban tan llenas como antes, pero debido a las bajas temperaturas, mucha nieve se había filtrado en las entradas del metro, causando fallas en varias estaciones, y el servicio de metro tuvo que ser suspendido. Las pocas personas y el personal atrapados en las estaciones de metro no tuvieron más remedio que quedarse allí para mantenerse calientes. No era solo esta ciudad. Casi todas las ciudades del norte estaban experimentando un clima frío severo. El sur estaba un poco mejor, pero las temperaturas allí habían alcanzado mínimos no vistos en muchos años, cayendo por debajo de los 10 grados, y seguían cayendo cada día. Este desastre de nieve no estaba localizado, casi todo el hemisferio norte estaba experimentando la erosión de una ola de frío. Las discusiones apocalípticas en línea eran desenfrenadas. Aunque era solo el primer día del cierre, la gente ya estaba en pánico. De repente pensé en algo y corrí a verificar si el agua se había cortado. Con un clima tan frío, las tuberías de agua podrían congelarse fácilmente. Cuando abrí el grifo y vi que el agua seguía corriendo, rápidamente usé todos los recipientes utilizables en la cocina para recolectar agua. Viendo lo que estaba haciendo, Thomas también fue a ambos baños para encontrar todos los recipientes posibles para almacenar agua. Ambos entendimos que un corte de agua era inevitable actualmente. Mi casa tenía 4 barriles de agua de 19 litros, 60 botellas de medio litro de agua mineral y 10 jarras de agua de 5 litros. Nuestro almacenamiento de agua actual era tranquilizador. Después de llenar todos los recipientes
Thomas lavó sus platos y utensilios usados. Para entonces, era casi el amanecer. Acomodé a Thomas en la habitación de invitados y me fui a dormir en el dormitorio principal. Me quedé dormido sin rodeos, no importa cuánto nos abriguemos. Estas temperaturas podrían matar. Necesitamos encontrar una manera de mantenernos calientes. Por ahora, era un acuerdo tácito que Thomas se quedaría aquí. Dada la situación, ninguno de los dos podía salir de la casa por el momento. Las únicas herramientas de calefacción que tengo son un pequeño calentador y 2 mantas eléctricas, pero son apenas efectivas, especialmente porque la temperatura sigue bajando. Tenemos mucha comida y agua, suficiente para que nos dure a los dos durante 2 meses, expliqué. Acababa de comprobar y descubrí que el suministro de agua había sido cortado. Normalmente soy muy cauteloso, pero por alguna razón, sentí una profunda confianza en Thomas desde el principio. Era solo un sentimiento inexplicable. Tal vez fue el aura que emitía lo que me hizo sentir a gusto, ya que compartíamos una habitación. No vi ningún sentido en ocultar nada y puse todas mis cartas sobre la mesa. Mi franqueza hizo que Thomas se sintiera confiado, a pesar del ambiente frío. Nos calentó el corazón. Podríamos construir una estufa simple dividiendo algunos muebles para quemar. Debería mantenernos en marcha por un tiempo. Mientras tanto, sugirió Thomas, una estufa, ¿sabes cómo hacer una? Pregunté sorprendido. Parecía inusual que alguien de su generación supiera cómo hacer algo así. Thomas asintió, nunca he hecho uno, pero entiendo el principio. Puedo desmontar el metal del aire acondicionado o refrigerador para hacer una estufa simple, y usar papel de aluminio y cinta adhesiva para crear una chimenea improvisada. Con una estufa, podemos calentar, cocinar y hervir agua. De repente, corrí a la cocina para verificar si la estufa de gas todavía funcionaba. Como era de esperar, la calefacción estaba apagada y también la estufa de gas, ya que ambas usaban gas natural. Mis pensamientos habían sido demasiado caóticos para considerar cocinar como un problema futuro. Thomas y yo compartimos algunas galletas y bebimos un poco de agua helada para el desayuno. Luego comencé a prepararme para construir la estufa. Thomas aún no se había recuperado por completo, aunque había tomado algunos medicamentos. Todavía estaba bastante débil. Tareas como desmontar metal y cortar muebles con un cuchillo de carnicero eran extenuantes para él, pero insistió en no dejarme tomar el control, así que asumió las tareas principales mientras yo lo ayudaba. Después de todo un día de esfuerzo, aunque agotador, nos hizo sentir menos frío e insoportable. Por la noche la estufa improvisada estaba lista. La estufa era cilíndrica, de unos 80 centímetros de alto con una circunferencia de aproximadamente 50 centímetros, hecha del metal de un refrigerador y aire acondicionado desmantelados. Tenía una pequeña chimenea que se extendía a través de un hueco de la ventana en el segundo dormitorio, que sellamos con cinta adhesiva. Colocamos la estufa en el segundo dormitorio porque era más pequeño y podía mantenerse más caliente de manera más efectiva. La habitación tenía una cama de 1,5 metros y trajimos otra cama temporal de 2 metros para que Thomas y yo pudiéramos dormir separados. A pesar de los inconvenientes de un hombre y una mujer compartiendo una habitación, tuvimos que pasar por alto problemas menores por el bien de la supervivencia. Para hacerlo menos incómodo, colgué una sábana grande como cortina entre las 2 camas, dándonos a cada uno nuestro espacio separado. En cuanto a las preocupaciones sobre la seguridad personal, había descartado tales pensamientos. Después de todo, en un ambiente tan frío, simplemente sobrevivir es bastante difícil. ¿Quién tiene la energía para pensar en otra cosa? Además, puedo decir que Thomas no es ese tipo de persona. Ahora mismo, lo más importante para nosotros es seguir vivos. Es suficiente si los dos podemos vivir juntos en paz. Después de que arreglamos la estufa y la cargamos con un poco de leña partida para muebles, la cabaña comenzó a calentarse lentamente. Ahora son las 9 de la noche. Con la temperatura exterior a menos 53 grados Celsius y la temperatura interior a menos 22 grados, antes de que encendiéramos la estufa, la temperatura interior ya había alcanzado los menos 30 grados. Ahora, después de un corto tiempo de quemar, ha subido 8 grados, lo que realmente nos ha animado. Aunque la nieve sigue cayendo y la temperatura continúa bajando, haremos todo lo posible para perseverar. La comunicación aún no se ha cortado, aunque mi teléfono ha estado sonando todo el tiempo. Durante el día, apenas he prestado atención a los mensajes del chat grupal. En cierto modo, esto también es una vía de escape. No quiero entrometerme en el sufrimiento ajeno. Un vistazo rápido durante el día reveló varios mensajes sobre muertes. Aunque actualmente no hay cortes de luz, el aire acondicionado perdió su capacidad de calefacción hace mucho tiempo. Las personas sin soluciones solo pueden soportarlo.
Si no pueden soportarlo, se enfrentan al destino de morir congelados. Este es solo el segundo día del desastre y ya no sé cuántas personas a nuestro alrededor han muerto congeladas. ¿Qué pasará con las personas que siguen adelante? El área del desastre es demasiado grande para que el gobierno realice un rescate a gran escala. En este momento lo mejor que podemos hacer es esperar e intentar resistir. Esto también es lo que instan las autoridades. Mis padres todavía están aguantando por ahora. En ese momento el teléfono de Thomas volvió a sonar y colgó directamente. Hoy su teléfono sonó muchas veces y cada vez que colgaba parecía empeorar su estado de ánimo. De hecho, respondió una llamada por la mañana, solo para ser encontrado. Con insultos y acusaciones en lugar de preocupación, el identificador de llamadas mostró el nombre de un hombre, creo que era su padre, ese es su asunto privado, así que no sentí que fuera correcto preguntar, hemos tenido un largo día y ambos estamos exhaustos. Antes de ir a dormir, Thomas colocó una olla congelada en un bloque de hielo en la estufa, permitiendo que el calor de la estufa derritiera lentamente el hielo en el interior, para hacer que esta pequeña habitación fuera un poco más cálida y mientras la electricidad aún estaba encendida, también encendimos un pequeño calentador, acostados en la cama de 1,5 metros de ancho, separados por una cortina de la cama improvisada de Thomas, cada uno tenía una manta eléctrica. Acostados allí, no teníamos que preocuparnos por morir congelados, ahora a las 10:30 p.m. La temperatura interior es de -16 grados, y la temperatura exterior es de -55 grados, afortunadamente, la nieve finalmente ha comenzado a disminuir. El primer piso ya estaba enterrado en nieve y el segundo piso estaba medio sumergido. Si la nieve se detiene esta noche, podría ofrecer a la gente la oportunidad de recuperar el aliento. No dormí bien anoche por el frío, pero acostado en la cama ahora, me quedé dormido rápidamente. Thomas estaba acostado en la cama, con la mirada fija en su teléfono. Su padre finalmente dejó de enviar mensajes insultantes y, en su lugar, comenzó a suplicarle, esperando que pudiera encontrar una manera de regresar. Recibió un mensaje de texto en WeChat: Thomas, por favor trae algo de ropa de abrigo y comida, no podemos aguantar mucho más, ¿de verdad puedes soportar ver morir a tu propia familia? Thomas escribió de vuelta: ¿cómo se supone que voy a regresar, solo para morir congelado afuera? La otra persona respondió: desgraciado desagradecido, incluso si mueres, deberías morir en el camino de entregar suministros. Thomas respondió: entonces quieres decir, incluso si hay una pequeña posibilidad de que pueda traer suministros de regreso, debería arriesgarme, incluso si eso significa que podría morir. Esto es lo que me debes, yo te crié. Y te otorgó una inmensa bondad, una deuda que nunca podrías pagar, ni siquiera si murieras por mí, dijeron. La supuesta crianza implicó ser expulsada a dormir en el pasillo con mi madrastra y ser tu chivo expiatorio, sometida a palizas y regaños diarios. Si así es como eliges criar a un hijo porque los otros 2 niños no fueron tratados de la misma manera, si crees que te debo una, ¿no te deben ellos también, criatura miserable? ¿Cómo te atreves a maldecir a mis hijos? Mereces una muerte. Horrible que te caiga un rayo. Thomas apagó su teléfono, su corazón se hundió de nuevo en una lucha dolorosa, se sintió aliviado de no haber regresado a casa anteayer, al menos en un momento tan crítico. No tenía que enfrentar la fealdad de los lazos familiares directamente. A la mañana siguiente, me desperté de mi sueño y revisé la temperatura en mi teléfono, estaba a 3 grados adentro y -55 grados afuera, respiré aliviada. Agradecida de no estar en el llano, había temperaturas bajo cero, todavía llevaba mi ropa de invierno, pero ya no sentía frío. Salí de la cama y corrí las cortinas. La nieve había parado y por fin, era un día despejado. Esto me dio un rayo de esperanza. Primero llamé a mis padres para asegurarme de que estaban a salvo, luego empecé a leer las noticias. El informe oficial indicaba que el número de muertos a nivel nacional por el frío extremo superaba las 30.000 personas. La sección de comentarios estaba llena de indignación. Nadie creía las cifras. Casi todos acusaron las cifras de ser inventadas, citando casos de personas que murieron congeladas a su alrededor. ¿Cómo era posible que fueran solo decenas de miles en todo el país? La gente estaba furiosa, preguntándose por qué no había llegado la ayuda todavía, por qué no había calefacción ni agua, y por qué se había ido la electricidad. ¿Cuándo terminaría este terrible clima? Al leer estos comentarios, fruncí el ceño. Aunque todavía no nos habíamos quedado sin electricidad, al ver la situación en otras zonas,
parecía solo cuestión de tiempo. En ese momento, escuché a Thomas levantarse, corrió la cortina que nos dividía y la luz del sol entró a raudales. Logré sonreír y lo saludé. Buenos días, Thomas. Después de todo, todavía estábamos vivos, y era mejor tratar de mantener el ánimo. Al ver a la niña sonreír a la luz del sol, Thomas sintió una calidez en su corazón. Durante la noche, el agua en la olla grande en la estufa se había calentado. Thomas agregó más leña. Avivando el fuego, vertí un poco de agua en una olla más pequeña y cociné 2 paquetes de fideos instantáneos. Los fideos burbujeantes liberaron un aroma tentador, haciéndonos la boca agua. Para nosotros, que no habíamos tenido una comida caliente el día anterior, esto era un festín en el clima helado. Thomas y yo saboreamos la comida caliente sintiéndonos contentos. Nuestro suministro de leña podría durar un mes como máximo. Si el clima no mejora o no llega la ayuda, podría ponerse difícil. Thomas hizo una pausa. Tomémoslo un día a la vez, respondí, sorprendentemente relajado. ¿No tienes miedo de morir?, preguntó Thomas, notando mi indiferencia. Nos sentamos junto a la estufa. Mi mirada se desvió hacia la brillante luz del sol, que era casi cegadora y me hizo entrecerrar los ojos. ¿De qué sirve tener miedo si no ayuda? ¿Para qué ahogarse en la ansiedad? Volví la mirada hacia Thomas. Suelo recordármelo así. Thomas sonrió. Es un buen método. Justo entonces fuertes golpes resonaron en nuestros oídos. Thomas me hizo un gesto para que me quedara quieta mientras se ponía una chaqueta gruesa de algodón y salía de la pequeña habitación. Al abrir la puerta, un frío penetrante invadió la habitación. Temblé por completo. Al mismo tiempo, Thomas cerró la puerta. Mi teléfono estaba conectado a la cámara de vigilancia exterior. Lo encendí y vi a 2 personas afuera, vestidas con ropa gruesa y con sombreros, bufandas y mascarillas, lo que hacía imposible identificarlas. Thomas, de pie detrás de la puerta, preguntó: ¿Quién es? El sonido de la voz de un hombre sobresaltó a los 2 de afuera, quienes parecieron adivinar algo. Uno de ellos, un poco más alto, suplicó: ¿Está Sara en casa? Nuestros 3 hijos están enfermos. ¿Tiene alguna medicina que pueda prestarnos? Los reconocí. Era la pareja del piso 16 que había conocido en el ascensor anteayer. No tenemos ninguna medicina, por favor regresen. Thomas se negó rotundamente. Por favor, se lo rogamos, los 3 niños están enfermos de frío y no pueden aguantar mucho. Más no pediríamos si no estuviéramos desesperados. En momentos como estos, no tenemos a nadie a quien recurrir excepto a nuestros vecinos. La mujer estaba sollozando y suplicando. El desastre acababa de comenzar, y la gente aún no había perdido su humanidad. Venir a nosotros en busca de ayuda probablemente significaba que de hecho estaban en problemas. Después de dudar y asegurarnos de nuestra seguridad, decidí ayudarlos esta vez, especialmente porque involucraba a 3 niños. Reuní algunos medicamentos antiinflamatorios y antipiréticos y me acerqué a la puerta. Abrí una pequeña ventana de seguridad en la puerta y repartí 2 cajas de medicinas. La pareja tomó las medicinas, y al ver que realmente había un hombre en mi casa, se dieron cuenta de que no estábamos fanfarroneando. Sara, muchas gracias, avísenos si necesita algo, podemos proporcionar cualquier cosa menos comida, dijo la cuñada, llena de gratitud. No necesito nada en este momento, respondí y cerré la ventana de seguridad. Corriendo de regreso a la pequeña habitación, de pie en la puerta por un corto tiempo sentí que me iba a congelar. De vuelta en la habitación, Thomas permaneció en silencio. Thomas, ¿desapruebas lo que hice?, pregunté, temblando cerca de la estufa. Thomas negó con la cabeza. No, el desastre acaba de comenzar. Ser demasiado frío ahora podría convertirnos en objetivos más tarde cuando la gente esté desesperada. En realidad, si no estuvieras aquí, no me habría atrevido a dar las medicinas. Dejar que te vieran, saber que no soy una mujer sola, probablemente los hizo pensar 2 veces. Hiciste lo correcto, ayudar a los demás tanto como puedas mientras aseguras tu propia seguridad es la elección correcta. Gracias, no hay necesidad de agradecerme, todo aquí te pertenece, tienes derecho a administrarlo. Además, también me estoy beneficiando de tu amabilidad, dijo Thomas. Thomas, ahora estamos en una relación simbiótica, soy muy consciente de eso. Ahora mismo, parece que soy yo quien confía en ti, confesé. Thomas, sintiéndose algo avergonzado por mi franqueza, miró hacia otro lado. Muchas gracias, dije, sintiéndome aún más avergonzado. No, es mi culpa que no puedas estar con tu familia, en realidad no quiero volver allí, respondió Thomas. Luego hizo una pausa, sorprendido por su propia franqueza sobre sus sentimientos privados. Tal vez deberíamos cambiar de tema. Oh, está bien. Después de decir eso,
Thomas rápidamente sacó su teléfono y comenzó a buscar noticias. Pasaron varios días tranquilos, y ahora la temperatura exterior era de menos 60 grados, una temperatura tan fría que salir podría convertir a alguien en una escultura de hielo. Este frío extremo había persistido durante varios días sin bajar más. Si había seguido bajando, nuestra pequeña estufa no habría podido soportarlo. Hace unos días, se fue la electricidad, seguida de Internet. La gente tenía miedo de salir y no podía obtener noticias del mundo exterior, viviendo como si estuvieran aislados en una isla desierta. Aunque la nieve había parado, el frío extremo seguía llevando a la gente a la desesperación. Después del apagón, mis paneles solares fueron útiles para cargar nuestros teléfonos y una lámpara de escritorio. Sin embargo, no fueron suficientes para alimentar una pequeña lámpara solar o una manta eléctrica. La temperatura de nuestra cabaña rondaba los 0 grados, lo suficiente para mantenernos vivos. El inodoro adjunto a la cabaña estaba a menos 10 grados, cada viaje al baño era rápido y urgente. Ya no era un lugar para navegar tranquilamente en su teléfono. Después de que se cortó el suministro de agua, los desechos en el inodoro no se podían tirar. Empecé a forrar el inodoro con bolsas, atándolas cuando estaban llenas y reemplazándolas por otras nuevas. Los desechos se congelaban rápidamente. Afortunadamente no desprendían mucho olor. No poder salir ni comunicarme con el mundo exterior me dejaba inactivo, y me encontraba durmiendo cada vez más a menudo la mitad del día. Me sentía como un animal hibernando. Todos los días, Thomas verificaba nuestra seguridad, cocinaba y limpiaba, casi molestándome una vez que todas las tareas estaban hechas y él se aburría. Leía. Teníamos un estudio en nuestra casa con cientos de libros de varios géneros, todos los cuales Thomas había trasladado a la cabaña, antes de que perdiéramos la comunicación. Me había comunicado con mi familia, se habían mudado al sótano, donde también habían reubicado 2 camas de arcilla tradicionales, manteniéndolas calientes de la mañana a la noche. Mi hermano era ingenioso, habiendo conectado el sótano a la bodega, por lo que la comida no era una preocupación. En cuanto al agua, se las arreglaban derritiendo nieve. El combustible tampoco era un problema. Habían arrastrado maíz del patio que podían usar tanto para comer como para calentarse. Sabiendo que mi familia estaba en una mejor situación que aquí, me trajo tranquilidad. Para evitar que mis padres se preocuparan, les dije que estaba con mi novio y que él me mantenía a salvo. Antes de que perdiéramos el contacto, la familia de Thomas seguía instándolo a enviar suministros, aunque estaba dividido, y luchó con la decisión. Sabiamente eligió no arriesgar su vida intentando el peligroso viaje. Sin embargo, el hecho de que su familia hubiera logrado resistir hasta que se cortó la comunicación demostró que tenían algunos medios para mantenerse calientes. Sus frecuentes presiones para que Thomas regresara, ya sea para calefacción o comida, sugirieron que no durarían mucho más. Hoy, Thomas y yo nos sentamos junto a la estufa, bebiendo gachas. Todavía teníamos mucho arroz, y aunque la pequeña estufa nos mantenía calientes, también nos permitió cocinar a fuego lento las gachas. Thomas, ¿escuchaste ese ruido?, pregunté con indiferencia. El viento frío aullaba afuera, y nos habíamos vuelto demasiado cómodos estos últimos días. Nuestra vigilancia disminuyó significativamente. De repente, Thomas se puso de pie. No es bueno. Alguien podría estar tratando de abrir la puerta a la fuerza. No te muevas, iré a comprobar. Tan pronto como Thomas abrió la puerta de la cabina, el tope de la puerta emitió un ruido penetrante. Los intrusos solo habían logrado desbloquear la puerta, pero con el tope puesto, no pudieron entrar de inmediato. Thomas se acercó rápidamente y cerró la puerta de golpe con un fuerte golpe, que se había abierto solo una rendija. Sosteniendo un cuchillo de carnicero en su mano, Thomas dijo fríamente: piérdanse. Las personas afuera no se intimidaron. Sin saber cuántos eran, comenzaron a golpear la puerta con hachas y cuchillos de cocina, creando un ruido aterrador. Mientras cortaban, maldecían: abre, entrega toda la comida, o te mataremos. Observé todo a través de la rendija de la puerta, casi paralizado por el miedo. Claramente había varias personas afuera. Thomas, por muy duro que fuera, no era partido para ellos. Agarré un cuchillo y corrí al lado de Thomas, listo para enfrentarlos juntos. Aunque no era un gran luchador, estaba preparado para resistir con todas mis fuerzas. En poco tiempo, la puerta reforzada no pudo soportar sus contundentes ataques y se abrió por completo. Viendo a 5 o 6 personas armadas y cargando contra nosotros, Thomas reaccionó rápidamente, golpeando a uno en el brazo con su cuchillo de carnicero. Luego sacó otra daga escondida en su cuerpo y apuñaló a otro en el corazón. Un hombre alto me lanzó un cuchillo de cocina. Thomas, rápido como era, no pudo manejar a tantos a la vez y no pudo protegerme. Cerré los ojos y blandí salvajemente, sin ninguna técnica, cuando el cuchillo de cocina del hombre casi me alcanzó la cabeza. De repente el hombre fue apuñalado por la espalda y cayó al suelo.
abrí los ojos y reconocí a mis salvadores, era la pareja del piso 16. Con las habilidades de lucha de Thomas y la ayuda de la pareja y yo, logramos superar a los atacantes restantes, pero el esposo de la pareja resultó gravemente herido. Rápidamente trajeron a la pareja adentro. Hoy en día, con la falta de medicamentos y su extrema debilidad, estaba claro que se habían esforzado más allá de sus límites para ayudarnos. Poco después, el hombre falleció y su esposa, derrumbándose en lágrimas, aún logró suplicar: Sarah, yo tampoco lo lograré. Hoy, mi esposo y yo nos esforzamos para venir a ayudar. Hemos estado enfermos por un tiempo y no queda comida en casa. Por favor, cuida de mis 3 hijos, te lo ruego. Mientras hablaba, comenzó a toser violentamente, incapaz de parar, y de repente tosió sangre. Cuñada, aguanta, voy a buscar medicamentos para ti, no te preocupes, yo me encargaré de los 3 niños, yo los cuidaré, dije, llorando y buscando frenéticamente medicamentos. Thomas no se atrevió a demorarse más y corrió al piso 16 para subir a los 3 niños. Encontré algunos medicamentos antiinflamatorios y para la tos y entre lágrimas intenté administrárselos, pero ella se negó, apretando mi mano con fuerza con sus dedos frágiles y huesudos. No lo tomaré, guárdenlo para ustedes, guárdenlo para los niños. Los niños finalmente fueron traídos y comenzaron a llorar fuerte mientras yacían sobre su débil madre. Su madre consoló a los niños, asegurándoles que todo iba a estar bien y les pidió que se quedaran quietos y me escucharan. Mencionó que la hermana Sarah los cuidaría. Después de que ella dijo estas palabras, fue como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros y se desmayó. Thomas y yo no somos médicos y no tenemos ningún suministro médico en casa, sabíamos que probablemente no lo lograría. Thomas y yo la trasladamos a una cama y dejamos que los niños se quedaran al lado de su madre. Luego salimos a lidiar con los cuerpos. Cuando quité las máscaras de las caras de esos 6 villanos, no pude evitar comenzar a vomitar incontrolablemente. Todos eran vecinos de nuestro edificio, una pareja joven del otro lado del pasillo, un hombre joven de abajo, un hombre mayor del 7º piso y una mujer del 12º piso. No tenía idea de cuándo habían conspirado para robarme. Pero entendí que a pesar de saber que había un hombre fuerte en mi casa, me atacaron porque me habían visto trayendo suministros sustanciales a casa antes del desastre. Han pasado 22 días desde que ocurrió el desastre y muchas familias se han quedado sin suministros. Nadie salió a ver la conmoción después de un incidente tan grande. Supongo que no quedan muchos sobrevivientes en este edificio. Thomas y yo rompimos la cerradura de la puerta opuesta y movimos los cuerpos adentro. En su pequeña habitación había una palangana de metal quemando bloques de madera. Parecía que se había quemado mucho en esa palangana y sin chimenea. Las paredes estaban todas ennegrecidas, incluso con este método de calefacción. La temperatura en la habitación todavía estaba alrededor de menos 20 grados Celsius. Parece que nuestra pequeña estufa todavía era la mejor para mantenernos calientes. Revisamos y no quedaba comida en su casa. Esto explicaba por qué habían venido a robarnos. Thomas miró al ver los restos quemados de sus muebles. Dijo: estos muebles nos mantendrán calientes por un tiempo, cierto, y los muebles de madera de la casa de mi cuñada también se pueden usar como combustible. Cerramos la puerta de escape de incendios. Ahora nadie podía subir a este piso por el momento. Después de regresar, fui a ver cómo estaba mi cuñada en la cama. Su respiración era débil. Abracé a los 3 niños con fuerza, las lágrimas caían continuamente. Thomas les sirvió un poco de papilla a los niños, diciéndoles que comieran despacio. Los niños, hambrientos y congelados, devoraron con entusiasmo la comida caliente sin pensarlo 2 veces. La mayor, una niña de 9 años, el mediano, un niño de 6 años, y el menor, un niño de 3 años. Era evidente que su condición física era mucho mejor que la de sus padres, lo que demuestra que habían estado bien protegidos. Mi cuñada no sobrevivió a la noche, dejó de respirar. Thomas y yo la trasladamos a la habitación de enfrente. La acostamos junto a su esposo y los cubrimos con una sábana. Nos quedamos en silencio con los niños sosteniendo un modesto funeral para ellos. Esa noche no pude dormir en absoluto, angustiada por los sangrientos eventos del día, que me habían traumatizado severamente. Estaba ocupada antes y no tenía tiempo para pensar, pero ahora acostada, la incomodidad y el pánico eran abrumadores. Thomas sintió que algo andaba mal y susurró a través de la cortina: Sarah, ¿podemos hablar? ¿Podrías venir aquí? Con los 3 niños acostados a mi lado, me levanté con cuidado de la cama y me senté junto a Thomas al otro lado de la cortina. Thomas tomó suavemente mi mano: estoy aquí para ti. Mis lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente de nuevo y rápidamente las sequé. No, se congelarán, Sarah. ¿Te gustaría escuchar sobre mi familia? La voz de Thomas era más suave que nunca. Me tomó la mano:
No respondió, simplemente se sentó allí aturdido. Cuando tenía 8 años, mi madre falleció. Poco más de 3 meses después, mi padre trajo a casa a una madrastra. Ella era su amante y una mujer cruel. Después de mudarse a nuestra casa, me hizo dormir en el pasillo. Más tarde, me dejó todas las tareas de la casa y me exigió que las sirviera. Si estaba la más mínimamente insatisfecha, me golpeaba y regañaba. Había esperado que mi padre me protegiera, pero no lo hizo. Se unió a ella en el abuso de mí. Finalmente, después de aguantar hasta los exámenes de ingreso a la universidad, entré en una universidad en esta ciudad y escapé de ellos. Durante años no tuvimos contacto. Inesperadamente, después de haber estado trabajando durante 2 años y haber pagado la entrada de mi propia casa, aparecieron descaradamente, una familia de 4, y se negaron a abandonar mi hogar. ¿Sabes lo que pasó después? Hubo una fuerte tormenta de nieve y no pude regresar. Ese hombre seguía presionándome a diario para que les enviara suministros. Sus palabras finalmente me devolvieron a la realidad y mi mirada se fijó en su rostro. Thomas, debe ser muy doloroso para ti. Sí, sufrí durante muchos años, incluso contemplé el suicidio varias veces, pero sobreviví y me he estado curando poco a poco, buscando la redención. Así que, Sarah, recuerda, nada es insuperable. Thomas se puso la mano en el corazón, su expresión profundamente sincera, porque tenemos un fuerte instinto de perseverar. Mientras estemos dispuestos, podemos soportar cualquier cosa. Incapaz de controlarme más, me acerqué al abrazo de Thomas. Si él pudo liberarse de la maldición de no ser amado por su padre, ¿por qué no pude superar mis miedos? En los días que siguieron, mi ánimo se recuperó gradualmente. Vivimos en esta pequeña cabaña con nuestros 3 hijos. Al principio, los niños eran bastante reservados, pero gradualmente, al ver que realmente nos preocupábamos por ellos, bajaron la guardia y se volvieron más animados. Antes, Thomas y yo apenas éramos activos en esta cabaña, así que comíamos muy poco. Ahora, con 3 niños, si economizamos, nuestro suministro actual de alimentos podría durar otro mes y medio. Ahora, 33 días. Después del desastre, es 24 de enero, 2043, planeamos que cuando nos quedemos sin comida y municiones alrededor del 15 de marzo, será primavera, las cosas comenzarán a florecer y tal vez el clima se calentará. Esta es nuestra esperanza y nos sostendrá. Debido al hambre y el frío anteriores, los 3 niños no tenían buena salud y eran propensos a enfermarse y tener fiebre. Afortunadamente, todavía teníamos algunos suministros médicos almacenados, y con cuidadosa atención, la salud de los niños mejoró gradualmente. Afuera, la mayoría de la gente ha muerto. Aunque todos intentaron encontrar formas de mantenerse calientes, muy pocos han logrado durar tanto como nosotros. La mayoría murió de enfermedades relacionadas con el frío severo sin recibir tratamiento. Otros murieron por los efectos combinados del hambre y el frío. Sorprendentemente, aquellos que murieron solo por congelación fueron la minoría. Ha pasado un mes en un abrir y cerrar de ojos, y ahora es 28 de febrero de 2034, dentro de la cabaña, los 5 nos acurrucamos alrededor de la estufa, con Thomas sosteniendo un libro, narrando una historia, una imagen de tiempos tranquilos. Mañana marca la llegada de marzo, pero la temperatura permanece inalterada. Es difícil saber si la primavera traerá alguna esperanza de renovación. Medio mes después, tal como lo planeamos, nos quedamos sin provisiones. Afortunadamente, las temperaturas comenzaron a subir. No está claro cuánto calentó afuera, pero la temperatura dentro de nuestra cabaña aumentó 3 grados. Mirando afuera desde la ventana, la nieve parecía menos espesa, revelando las partes superiores de los vehículos enterrados. No era que la nieve se hubiera derretido, más bien, se había sublimado bajo los rayos del sol. Thomas mencionó que todavía había comida en su auto, sobras de lo que su compañía le había proporcionado. Si recuperábamos esa comida, podría sostenernos por un tiempo más. Yo discrepé vehementemente. A pesar del aumento de temperatura, nadie podía estar seguro de si irse provocaría una muerte congelada. No podía dejar que se arriesgara, incluso si muriéramos. Quería que estuviéramos juntos como una familia. A través de estos tiempos difíciles, habíamos llegado a considerarnos mutuamente como el pariente más cercano. Thomas se mostró terco esta vez. Insistió en irse. Argumentó que cualquier pequeña posibilidad de supervivencia valía la pena intentar prolongar nuestras vidas. No pude detenerlo y observé impotente mientras se preparaba para irse. Incapaz de controlarme por más tiempo, corrí hacia él, lo abracé y lo besé. Las lágrimas corrían por mi rostro. Thomas, prométeme que volverás. Me secó suavemente las lágrimas, tranquilizándome con una voz suave. Ten cuidado con la congelación, no te preocupes, por ti y los niños, haré todo lo posible para regresar.
Finalmente se fue vestido con la ropa de clima frío demasiado grande que le había ajustado, completamente equipado para el viaje. Su auto estaba estacionado en la calle junto a la entrada de nuestro complejo de apartamentos, a solo unos 300 metros de nuestro edificio, por eso Thomas se sintió obligado a irse. La esperanza estaba literalmente a la vuelta de la esquina, y no podía simplemente verla escaparse. Lo observé con un telescopio, monitoreando cada movimiento. Lo vi salir del edificio. Vi su cuerpo hundirse ligeramente en la nieve que había endurecido, avanzó con dificultad, cada paso arduo, pero perseveró. Finalmente llegó al auto, cortando la puerta con un hacha. Después de lo que pareció una eternidad, logró abrirla. Empacó laboriosamente la comida en una caja, la ató con una cuerda y comenzó a arrastrarla hacia atrás. Lo que no sabía era que debajo de su ropa gruesa estaba sudando por el esfuerzo. Finalmente entró sano y salvo en el edificio, desapareciendo de mi vista. Un presentimiento se apoderó de mi corazón. Rápidamente me vestí con ropa gruesa, agarré 2 dagas y bajé corriendo las escaleras. En el rellano del 5º piso, vi a 3 hombres peleando. Uno de ellos era Thomas, claramente debilitado. No era rival para los otros 2, su hacha había sido derribada y estaba a punto de ser apuñalado. Corrí hacia adelante y hundí una daga en uno de los atacantes, salvando a Thomas. Dándome cuenta de lo que sucedió, Thomas recogió el hacha del suelo y golpeó al otro hombre que estaba a punto de atacarme con un cuchillo de cocina. En ese momento crítico, Thomas fue más rápido, matando al hombre antes de colapsar por agotamiento. Me apresuré a ayudarlo a levantarse, revisando si tenía heridas. Afortunadamente, su equipo de protección había absorbido la mayor parte del impacto y solo estaba levemente herido. Después de descansar brevemente y una vez que Thomas recuperó algo de fuerza, llevamos los suministros de regreso juntos. Con estos suministros logramos aguantar durante casi otro mes, hasta que finalmente escuchamos el sonido de los helicópteros de rescate afuera. Ese sonido, como música del cielo, pareció sacarnos de una situación desesperada. Thomas, los niños y yo nos dirigimos a la azotea. Saludando frenéticamente al helicóptero, lentamente aparecieron más y más sobrevivientes en otros tejados. Una vez rescatados y llevados a una ciudad subterránea, nos establecimos y comenzamos de nuevo. Unos días después, mis padres y mi hermano también fueron rescatados. Al verlos de nuevo, no pude evitar estallar en lágrimas. No había señales de la familia de Thomas entre los sobrevivientes en la ciudad subterránea, lo que indica que no lo habían logrado. Thomas había llegado a un acuerdo hace mucho tiempo con sus egoístas familiares. Según los anuncios oficiales, este desastre durará muchos años. Incluso en el verano, la temperatura exterior se mantendrá por debajo de -40 grados. Por lo tanto, nuestros futuros hogares estarán situados permanentemente en ciudades subterráneas. Para nosotros, mientras podamos estar con las personas que nos importan y vivir bien, incluso el subsuelo puede sentirse como el cielo. Nuestros futuros hogares estarán situados permanentemente en ciudades subterráneas. Para nosotros, mientras podamos estar con las personas que nos importan y vivir bien, incluso el subsuelo puede sentirse como el paraíso. Nuestros futuros hogares estarán situados permanentemente en ciudades subterráneas. Para nosotros, mientras podamos estar con las personas que nos importan y vivir bien, incluso el subsuelo puede sentirse como el paraíso.